Gracias, Hugo. Súper interesante. Y cuando pensamos siempre en los CEOs, nos gusta invitar un outsider, ¿no? De alguna manera, un CEO que tenga una mirada desde el balcón y cómo impactan todas estas tecnologías y toda esta disrupción en un sector, con la mirada desde alguien que ha liderado todo lo que es la tecnología y ha creado grandes empresas. Así que, Alec, una vez más, gracias por acompañarnos y darnos tu mirada. Así que todo tuyo, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación hoy. Lo que les voy a contar un poquito son unas reflexiones y especulaciones que tienen que ver con el presente y el futuro. Son muy alto nivel. Voy a pasar por muchos slides, va a ir rápido. Espero que nos divirtamos. Bueno, lo primero que quería comentar es que, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo hoy, si miramos con suficiente perspectiva, el presente es el mejor momento de la historia para estar vivos con diferencia. O sea, en solamente 5 generaciones duplicamos la esperanza de vida de 40 a 80 años y esto es básicamente un fenómeno global. Además, vivimos como sociedad y como especie en el mundo mucho mejor. Pasamos de casi 90% de pobres en el mundo a pobres extremos en el mundo, a menos del 10% en este momento. Sin embargo, todavía quedan algunos problemas muy grandes por resolver. Por ejemplo, un problema que se viene acrecentando desde poquito antes de los 70 es el tema de la desigualdad, la inequidad en relación a la distribución de la renta. Esto genera, o sea, a la vez que la población se ha enriquecido, también se ha vuelto más desigual. Esto es un problema porque genera conflictividad, genera envidia, no es sostenible después de un cierto punto. Estamos llegando al mismo momento en el que explotó la bolsa americana de 1929, que había sido el pico de desigualdad que después trajo todo el welfare state, etc. Bueno, estamos muy cerca de ese momento en este momento. Otro punto muy preocupante es la evolución de la suba de temperatura en el mundo y lo que esto provoca en términos de cambio climático. Esto podría ser, para una parte grande de la comunidad científica, un evento existencial. Así que tenemos un momento muy bueno según una perspectiva, pero con problemas serios según otra perspectiva. ¿Y qué es lo que nos pasó en este momento? O sea, ahora, hace poco, la explosión del COVID, que como sabemos cambió un poquito todo. Esto nos confirma que estamos en lo que se llama un VUCA moment, un momento volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y cada vez más volátil, más incierto, más complejo y más ambiguo. Lo que hemos visto con respecto al COVID, si miramos con cierta perspectiva, es que en los países se ve como cierta correlación en términos de adopción, pico y bajada del pico. Esto se da más bien por ciudades. Y es la misma tendencia en todos lados. Después de un cierto pico empieza a bajar y esto ya está pasando en muchos de los países del mundo, lo que es esperanzador. No estamos frente a un escenario como la gripe española que mató, o la peste bubónica, por ejemplo. Estamos en una situación mucho más tranquila. Además, lo que vemos ya es que las muertes se estabilizaron. O sea, se migró el epicentro de Europa a América, pero las muertes están mucho más controladas y de hecho están bajando por ciudad en todas las ciudades del mundo, excepto algunos muy pocos casos, como por ejemplo Argentina, donde hemos tenido un éxito muy claro de las políticas aplicadas en términos de la mortalidad agregada. Este es un mapa global y vemos que es de los países, de los afectados, de los menos afectados. Sin embargo, desgraciadamente las muertes siguen aumentando, lo que hace un poco complicado las decisiones de política pública que estamos viendo en este momento. Uno de los impactos por ahí no tan comentados del coronavirus es que ha acelerado muchas tendencias y particularmente algunas tecnológicas. Nosotros vemos que por un lado el cambio tecnológico, el cambio generado por la tecnología es exponencial, sin embargo la adaptación humana a ese cambio es lineal. Bueno, el coronavirus parece estar acercando las dos líneas. Por eso es que vemos fenómenos como que
el comercio electrónico creció en las primeras 10 semanas de la cuarentena global, digamos, más o menos lo mismo en términos de adopción que en los 10 años anteriores, por lo que creció 65 veces más rápido. Es un fenómeno sin precedentes y muy importante porque nos muestra hacia dónde está yendo el mundo. Parte de esta tecnologización y de la importancia de lo que está pasando tiene que ver con el desarrollo de tecnologías que nos permiten mover data de manera mucho más eficiente. Acá vemos en esta imagen a la izquierda una foto y a la derecha las 1000 palabras necesarias para describir la foto. Bueno, con banda ancha y con capacidad de procesamiento muy veloz, es posible ahora movernos en un mundo donde las imágenes son, tanto de fotos como en videos, la mayoría del contenido que circula en el mundo. Y esto acelera muchísimo el conocimiento y la adopción de tecnología. Se empiezan a dar fenómenos como que a pesar de trabajar a distancia y estar lejos de los lugares de trabajo habitual, la gente es hoy ya más productiva que lo que era antes de la pandemia. Son, por ejemplo, una muestra en Nueva York y en Londres, mensajes totales de Slack enviados aumentaron a pesar de que la gente hace home office. El mundo ha pasado otra vez a ser un jugador relevante para lo que es el desarrollo tecnológico, el desarrollo de los países, el aumento de productividad, innovación, etcétera, como muchas veces postuló Madeleine Albright. Si vemos, tal vez el factor más relevante que está pasando en el mundo hoy es esta guerra creciente que existe por el liderazgo global entre China y Estados Unidos. Un ejemplo de esta semana, como China hace un par de días ha anunciado que baja los impuestos corporativos de ganancias por los próximos 10 años a cero para compañías que tengan que ver con chips, con semiconductores. Esto es un ejemplo muy directo de cómo los gobiernos empiezan a influir en la competitividad de las compañías para a su vez ser competitivos globalmente y ganar en esta guerra que se juega principalmente en el campo tecnológico. Es importante pensar en Argentina. ¿Cuánto Argentina hace por el impulso de los sectores donde quiere desarrollar mayor productividad? Que no es tal vez lo que estamos viendo en este momento. Este es un ejemplo en China de las redes 5G, como Estados Unidos y China pelean particularmente por esta tecnología y, por ejemplo, Inglaterra se alinea con Estados Unidos y desinvierte en el sector. Estados Unidos por el momento gana, claramente. 18 de las 30 compañías de más alta evaluación son americanas, solamente 7 son chinas. Si vemos las primeras 5, las 5 son americanas. Los gobiernos, además de competir con impuestos y competir con... por supuesto, al competir con impuestos es lo mismo que decir que están compitiendo por tamaños del Estado, que al final los impuestos tienen relación con el tamaño del Estado. También compiten con regulaciones, y ahí tenemos otra vez dos modelos antagónicos. Un modelo chino, muy regulado, un modelo americano, el más libre del mundo. En el medio tenemos Estados Unidos, India y los otros países. Frente a este contexto de COVID, donde el mundo puede implementar estos paquetes gigantescos de ayuda que hemos visto, Argentina no tiene mucho resto, y lo que vemos es que está haciendo lo que puede, 4.9% del Producto Bruto para el sacudón que estamos viviendo, lo que en términos relativos es muy poco. Y para ilustrar de dónde venimos, recordemos que Argentina es el país con más años de recesión de los últimos 60 años, seguido de cerca por el Congo, Zambia y Haití. O sea, arrancamos de una posición extremadamente mala. Y lo más probable es que estemos en un escenario cerca del 50% de pobreza para cuando salgamos de esta pandemia, empecemos a abrir la economía. Cerca del 50% de pobreza es más o menos el pico que hubo en la crisis del 2001 y un poco más que la que hubo en la hiperinflación del 89. O sea, una performance de verdad mala desde el punto de vista económico. Esto va a generar casi seguro un retroceso
del PIB per cápita de aprox 20%, que nos lleva a 26 años para atrás, al 94. Y acá empezamos a hablar de temas bien específicos para la conversación de hoy. ¿Cuál era la agenda hace 20 años de Argentina? Cuando tengamos otra vez con el mismo PBI al que vamos a llegar probablemente el año que viene. Bueno, la agenda es muy parecida a la agenda que tendríamos que tener hoy, la agenda que deberíamos tener hoy. Este es un estudio que hizo Michael Porter en el 2001, y cuando vemos lo que él señalaba como los temas relevantes, son muy parecidos a los temas relevantes de hoy. El primero, y la base de cualquier desarrollo económico, por supuesto, pasa por la productividad. Y la productividad está muy impactada por la innovación. La innovación, desgraciadamente, en Argentina está en retroceso. El año pasado hemos caído otros cuatro puestos, estamos a nivel 80 en el mundo, cayendo en el ranking de innovación. Cuando vemos dónde específicamente tenemos los problemas más grandes están en términos de leyes laborales, de la estabilidad macroeconómica, principalmente por la inflación y el déficit, y los problemas institucionales que todos conocemos. Desde el punto de vista positivo, donde si no tuviéramos estos negativos, ¿cómo podríamos performar? Están las habilidades de los recursos humanos, que son importantes, y el potencial innovador que se ve en el ecosistema entrepreneur, en la actitud y diversidad de los recursos humanos de la demografía argentina. Otro punto que vemos y que entorpece mucho el desarrollo, claramente, es esta grieta. Este es un ejemplo simpático. Tenemos a Dalí Picasso dibujando un huevo y vemos las diferencias, como el mismo huevo pintado de maneras tan distintas. Creo que de alguna manera eso es lo que nosotros vemos en Argentina. Cuando pensamos que el sector de lejos que más aporta a las exportaciones, el sector más productivo, con mucha diferencia en Argentina, el que genera más riqueza, sin embargo, para una parte muy grande de la población, algo así como la mitad, es un sector del cual hay una connotación muy negativa, y esto más o menos se reparte entre los votantes del gobierno actual y los de la oposición. Otro tema creo que es particularmente relevante, pensando así a alto nivel, cuando preparaba esta charla, creo que pasa por la cultura del trabajo que hemos destruido en Argentina, donde todos estamos siempre como sociedad buscando más feriados, menos horas de trabajo, más distribución de la riqueza y menos foco en mayor productividad, mayor esfuerzo, mayores horas trabajadas. Entonces, esta imagen acá a la izquierda es la agenda de un día del colegio secundario de Manuel Belgrano, que se levantaba a las 5 de la mañana y se acostaba casi a las 10 de la noche, a las 9:45. Creo que es un ejemplo para tener en cuenta, ¿no? Se puede, incluso siendo un chico, tener un día organizado de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y no hay nada malo en eso. Y por supuesto no estoy diciendo que todo el mundo debería trabajar eso, pero yo he trabajado muchos días, muchos creo que hacemos lo mismo, y está bien, y así es, y a veces es lo que más nos motiva y lo que nos genera entusiasmo. Creo que falta mucho de eso en Argentina. En el mundo, lo que estamos viendo y lo que hemos visto en las últimas décadas es que los principales avances en productividad, en competitividad y en creación de riqueza pasan por la innovación. Y mucho de esta innovación está empujado principalmente por entrepreneurs muy creativos. Tengo acá unos cuantos ejemplos que me gustaba mencionar. Por ejemplo, en autos eléctricos, ¿saben que Tesla en este momento vale más y tiene un futuro más promisorio que básicamente todas las automotrices del planeta sumadas, ¿no? Miren lo que decía, es una compañía básicamente nueva, ¿no? Si miramos en telemedicina, por ejemplo, Talkspace o Amwell ya empiezan a mostrar cómo es posible reinventar este sector que en muchos países es tan complicado, tan caro, con tantos problemas, bueno, y como hemos visto en Argentina, particularmente ahora por los temas de COVID, que tiene tantas deficiencias. Bueno, la tecnología acá también está influyendo muchísimo, bajando costos y haciendo mucho más rápida y más eficiente la atención médica. Hasta en viviendas, Argentina tiene muchos déficits de viviendas, y hay compañías como Olio Common que empiezan a pensar diferente cómo organizar el housing,
de una manera mucho más eficiente para que con menores recursos y espacio limitado se pueda tener calidad de vida. Es algo, también un área en la que yo creo que hay mucho para hacer en Argentina. A nivel global, el tema del cambio climático y la conservación es totalmente top en las agendas. Bueno, hay compañías que están en este momento pensando ya, como Trillion Trees, en ir a las bases y plantar un trillón de árboles antes del 2050 para empezar a revertir de abajo para arriba el problema del cambio climático. Bueno, ni hablar para la audiencia de esta charla, que tiene que ver mucho con el agro en gran medida. La innovación en producción de alimentos también está creciendo aceleradamente, es espectacular, desde carne, básicamente carne. Un producto con la consistencia y el aspecto de la carne hecho con plantas, hasta todo tipo de innovaciones en genética en compañías como Memphis, New Age Meat, Artemis, Beyond Meat, Impossible, etc. Y esto es solamente el comienzo, cuando pensamos que la educación entera está siendo básicamente reinventada en este momento y va a permitir que en situaciones como la actual, la pandemia, donde muchos chicos, básicamente todos los que pueden estudian remoto, tengan una educación a distancia de alta calidad. Y hay desde Coursera hasta Lambda, Audacity, Teachable, Udemy, Khan Academy, Check, infinidad de compañías que están por primera vez haciendo que la educación online de verdad sea de alta calidad. Y para ir terminando, diría que, bueno, como Argentina, Argentina como país y como argentinos deberíamos pensar si estamos haciendo todo lo que podemos para facilitar que entrepreneurs puedan desarrollar compañías, proyectos como estos que vimos en esta presentación, y cómo esos proyectos pueden ayudarnos a ser más innovadores y en consecuencia más productivos y más competitivos y al final, lo más importante, más ricos. Este gráfico muestra en el eje horizontal el PIB per cápita, que la PPP en Argentina está entre 11 y 12 mil dólares, y en el eje vertical es un ranking de innovación y generación de patentes. Bueno, Argentina está por abajo de la media del su PIB per cápita. Deberíamos poder subir hasta la línea fija fácilmente, pero además está muy cerca del momento por PIB per cápita donde puede haber una explosión de crecimiento. Y creo que depende de nosotros. Ese es un poco el to-do para que no, dentro de 20 años no miremos para atrás y digamos otra vez que la agenda que pensó en el 2001 Michael Porter para Argentina sigue siendo la misma agenda, ¿no? Ojalá hayamos aprendido esta vez y los siguientes 20 años no sean de estancamiento, sino de futuro con crecimiento, inclusión y riqueza. Muchas gracias. Chao.